Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, vamos aprendiendo cosas lindas, queridos niños, aprendiendo con Jesús en nuestra catequesis. Vamos a aprender ahora con un tema muy importante que Jesús nos quiere enseñar. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es ¿qué significa el saludo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, queridos niños, este saludo del ángel, el alégrate, Virgen María, porque el Señor está contigo. Vamos a aprender, le vamos a escuchar a Jesucito, que nos va a explicar él mismo, entonces, que está aquí en medio de nosotros y poco a poco nos va enseñando. Pero como siempre, primero escuchamos nosotros la palabra de Dios. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque hemos escuchado lo que tú nos has hablado a través de la Biblia y cómo nos enseñas siempre, Señor, a través de la Biblia. Nosotros vamos a seguir concentrados, queridos niños, tengan su cuadernito, tengan algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Señor. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Vamos, pequeño. Es hora de seguir nuestro camino. Busquemos algo de beber. ¿Pero qué te ocurre?
Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Mira a tu alrededor. Vamos, mira a tu alrededor. Te pregunto de nuevo, ¿qué quieres de mí? Tú eres el Hijo de Dios. Así que adelante, lánzate ahora mismo. ¡Lánzate ahora! Escrito está, Él instruirá a los ángeles para que te protejan. Y también está escrito, Él ordenará a sus ángeles que protejan cada movimiento tuyo. Sus manos te levantarán para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. No debes poner a prueba al Señor tu Dios jamás. ¡Uah! Volveré otra vez y te recordaré quién soy. ¡Volveré! Vamos, Ginebro, ¿qué pasa? ¿Estabas asustado? No tienes por qué preocuparte. Desde que tú estés conmigo, nada te pasará. Bien hecho, amigo mío. Ven acá, no estoy durmiendo. Solo descanso un poco. Buen truco. Realmente te has ganado tu premio. Vaya, así que aquí estás otra vez. Ven acá, te mostraré algo que te interesará. ¿Reconoces esta ciudad? ¿Ves toda su abundancia y poder? Todo lo que ves es mío. Todos los reinos del mundo me pertenecen. Pero se los puedo dar a quien yo quiera. Todo lo que tienes que hacer es arrodillarte ante mí. Y así, todo esto será tuyo. Satanás, vete. Porque está escrito que solo alabarás al Señor tu Dios. Solo a Él. Solo a Él. Solo a Él debes adorar. Ahora vete. ¡Volveré, lo prometo!
de volver a Galilea por el reino de Dios ya se está aproximando. Tu comida y agua me han refrescado a mí y también a mi burro. Amigo, no olvidaré tu amabilidad. ¿Ah? Dime, ¿por qué escogiste dejar el mundo? No es que yo odie al mundo, no. Lo amo quizás demasiado. Tanto que tuve que dejarlo. Es acá, solo acá en el desierto, que puedo leer mi corazón y orar para estar en la paz del Señor. Bueno, mañana yo estaré en camino. Lo sé. Has empezado una larga jornada. No puedes quedarte acá. No puedes quedarte en ningún lugar. Debes mantenerte en movimiento hasta que logres alcanzar tu destino, haciendo que Dios te observe en tu camino. ¿Vienes o vas a quedarte allá? Lo hemos estado buscando por 40 días. Sí, lo sé, pero no puede estar lejos. Lo encontraremos, no te preocupes. No se quede aquí, vamos. Sígame. ¿Bien? Vamos, entre. Usted necesita comer y beber algo. Tráiganos algo de beber. Oh, ¿qué hay de ti? Dime, ¿no quieres nada? Oye, ven acá, peregrino. Porque eres un peregrino, ¿verdad? Dime qué estás haciendo aquí. ¿De dónde vienes? Del desierto. ¡Allá está! Maestro. Maestro, te hemos buscado por 40 días. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Andrés, él es Juan. Estábamos con el Bautista y nos dijo que tú eres el Mesías. Dijo que él debía apartarse para que tú pudieras crecer. Andrés, yo te aseguro que entre los hombres no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Y a su vez, aún el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Debemos irnos. Vamos. ¿Qué quieren ustedes dos? ¿A dónde vas, maestro?
Vengan y lo verán. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a ir entrando y vamos a ir comprendiendo cada vez más este tema muy importante, querida Vanessa. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es ¿qué significa el saludo? Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Muy bien, entonces vamos a ir aprendiendo y vamos a escuchar muy bien esta lectura, porque aquí se nos explica qué significa este saludo que el ángel Gabriel le dice a la Virgencita cuando viene a anunciarle que va a ser la Madre de Dios. Alégrate es el saludo gozoso que los profetas dirigían a la comunidad de los humildes en espera de la venida del Salvador. Llena de gracias significa amada y favorecida por Dios, totalmente invadida de su amor. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Entonces ya era un saludo que decían los profetas primero a la comunidad para alegrarse, pero sobre todo también esa llena de gracia quiere decir que está invadida ¿de quién? De la gracia y de la fuerza de Dios. Entonces, queridos niños, ¿qué pasó con la Virgencita? Estaba invadida ¿de qué cosa, querida Vanessa? Del amor de Dios.
Muy bien, estaba invadida del amor de Dios, de esa gracia tan linda, tan hermosa que Dios nos ofrece. Vamos a seguir escuchando un poquitito más lo que significa hoy en este tema de la catequesis, la llena de gracia. Dios había mirado a la Virgen María con amor desde antes de nacer. Ya desde ahí la había elegido para ser la madre de su Hijo. Llamamos gracia a ese poder que tiene Dios para sanar nuestro espíritu, para que tengamos fe, sintonicemos con la verdad y crezcamos en el amor verdadero. ¿Se dan cuenta, queridos niños, entonces, esa plenitud del amor de Dios en nuestra propia vida? Y esa plenitud de vida, entonces, que tuvo la Virgen María gracias a esa elección, a ese amor, a la llena de gracias, entonces, a quien nosotros conocemos, es la que está llena de la fuerza y del amor de Dios. Vamos a estar atentos porque vamos a seguir aprendiendo algo más hoy con Jesús. ¿Y qué sintió la Virgen María ante estas palabras? Estas palabras le impresionaron mucho. Se turbó, dice el Evangelio, pero no tuvo miedo, sino que le despertó en su corazón una honda inquietud por entender las palabras escuchadas y emplear todas las fuerzas de su personalidad para captar el mensaje. ¿Se dan cuenta, queridos niños? También la Virgen María tuvo que estar muy atenta, tuvo que estar también con esa energía y con esa fuerza para comprender lo que el ángel le estaba diciendo. Tampoco para nuestra madrecita la Virgen fue fácil, con esa llena de gracia, con esa fuerza llena del Espíritu de Dios, fue captando poco a poco cuál fue el mensaje de Dios que la estaba eligiendo para ser nada más y nada menos que la madre del Mesías. ¿Para qué entonces Vanessa le estaba eligiendo Dios para ser? La madre del Mesías. La madre de Jesús, el Salvador, el que nos devuelve y nos restituye nuestra propia vida, nuestra propia libertad. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, por lo tanto tengan su cuadernito y algo para escribir, porque enseguida nosotros volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con esta fiesta tan importante de la transfiguración del Señor. El Señor que nos ilumina siempre con su palabra. Escuchemos desde esta primera lectura. Vamos a ver leitmotiv, idea central. Leemos del libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego de los versículos 13 y 14. Su vestido era blanco, nos dice esta primera lectura. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino, jamás tendrá fin. Queridos amigos, desde el libro de Daniel nosotros estamos leyendo esta profecía tan importante que también la aplicamos a esta gran fiesta nuestra de la transfiguración. Transfiguración que dice Inayepa, como dice aquí, he visto al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Upea que diseñan de Guará con un gesto que nosotros vemos de Dios para con el hombre que le regala a su propio Hijo, pero para que nos transforme, para que nos cambie nuestro chip, cambie nuestra mentalidad. Upea que dice en esa visión, he visto venir al Hijo del Hombre.
Y ahí tente veía ye pañande ya esa mi va esa papeñan de yara o u peñaneron de va esa papeñan de yara ñaneron de ave, porque es lo esencial y lo fundamental para que tengamos vida nosotros. Y esa vida en abundancia, cuando el Señor viene y cuando el Señor entra en nuestra vida, es la única manera que nosotros podemos ser transformados por su presencia. Pidamos hoy, así como el Señor se transfigura y nos dice, esta es la gloria y esta es la verdadera resurrección a la que están llamados también ustedes. Nosotros podamos contemplar a ese Hijo del Hombre que es ofrecido por Dios. Ñanderendape lleva, añandeya yepoyay ese tu hanguaisha, oikoabe y peñandereco bebe, que sea parte de nuestra propia historia y de nuestra propia existencia. Que la bendición de Dios, del Señor, descienda sobre cada uno de nosotros y transforme nuestro pensar, transforme nuestra vida, transforme nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este momento estamos haciendo las preguntitas. Y lo primero que queremos preguntarles en este momento es, ¿qué significa esto? Alégrate, llena de gracia. ¿Qué significaba, queridos chicos? La palabra alégrate es el saludo que los profetas dirigían a aquellos que esperaban la venida del Salvador. Muy bien, ellos estaban esperando al Salvador y por lo tanto dicen, alégrate, porque el Salvador está cerca. Y le dirigían a toda la comunidad, que la comunidad esté alegre, que la comunidad esté esperando la venida del Salvador. Y ahora viene la segunda preguntita, queridos chicos. Mucha atención. ¿Qué significa, queridos niños, la palabra gracia? La palabra gracia es el poder que tiene Dios para sanar nuestro espíritu, para que tengamos fe y sintonicemos con la verdad. Muy bien, queridos chicos, hay que sintonizar con la verdad. Hay que crecer en el verdadero amor. Tenemos que sintonizar profundamente entonces con aquello que Dios nos quiere regalar. Y eso significa la gracia. La gracia es la preparación entonces para que nosotros podamos hacer sintonía, darnos cuenta, queridos niños, de lo que nos propone el Señor. Y ahora atención porque viene la tercera preguntita. ¿Y qué sintió, queridos niños, la Virgen María cuando escuchó esta palabra, que ella estaba llena de gracia? La Virgen María se sorprendió mucho, pero no tuvo miedo. Le despertó una inquietud por entender las palabras escuchadas. Muy bien, queridos chicos, y ojalá que también así nosotros podamos escuchar esas palabras de Dios y que nos inquieten el corazón y digamos, sí, también nosotros recibimos esa gracia de Dios para que hagamos el bien, para que nosotros también entonces podamos engendrar a Jesús hoy y hacerlo presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a pedirle a nuestra Madrecita que siempre nos acompañe y que nos auxilie en nuestra vida. Ponemos nuestras manitos juntas y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor, queridos chicos, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más Aprendiendo con Jesús.